Presidente de COCENFE, Comunidad Valenciana, querido Carlos Laguna, representantes de las entidades que hoy os reunís en este quinto Congreso de COCENFE, Comunidad Valenciana, autoridades, señoras, señores, ahora se me oye mejor. Ya no es defecto mío, es defecto de... Ahí. Buenas tardes a todos, coleguísimo. Bueno, yo tenía preparado unas palabras, voy a remitirme mis palabras, pero antes quiero recoger el guante que Carlos me ha lanzado y decirle en primer lugar que efectivamente nosotros me comprometo desde la Consellería a esa comisión que se pide en las Cortes, impulsarla dentro de nuestras posibilidades, porque me parece muy adecuada esa posibilidad. En segundo lugar, me hablaba de ser recibidos por el presidente Alberto Fabra. Tengo que decirles que efectivamente la propuesta está ya efectuada y se está preparando precisamente este encuentro, que hay que decir que desde el mismo día que a mí se me planteó, se lo dije, y esa misma tarde me dijo que efectivamente que sí, y sencillamente estamos preparando el encuentro que tendrá lugar brevemente, porque es el primer interesado en conocer los problemas precisamente de este importante sector de ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y en cuanto al centro de Petrel, pues realmente no puedo ni debo decir nada, porque los presupuestos de la Generalitat, lógicamente, aún no se han presentado. Pero yo creo que sí que podré decir algo cuando se presenten el 28 de octubre esos presupuestos. Y supongo que si digo algo será porque tendré interés en decir algo. Y si tengo interés en decir algo, supongo que será porque tendré interés en dar buenas noticias. Porque si tengo que dar malas noticias, seguramente no diré nada. Por tanto, eso es lo más que puedo decir. Me consta en los cuatro tiempos, pero no por nada, a mí me consta en el tiempo que llevo de que es una reclamación que percibes que es una reclamación urgente, porque es una reclamación que efectivamente con todos los interlocutores con los que he hablado me la han planteado, y efectivamente eso ha determinado todavía más que me interese más por ese proyecto, y me ha quedado patente la importancia del mismo. Por tanto, somos conscientes. Simplemente conocéis las circunstancias en las que estamos, pero vamos a intentar hacer ese esfuerzo que nos parece necesario. Por tanto, bueno, ya diremos lo que tengamos que decir en su momento. Bien, y dicho esto, en primer lugar, quería responder también a otra solicitud que me efectuó Carlos Laguna, que me expresaba él, además, en una entrevista publicada en el último número de la revista En Marcha. Carlos venía a decir que esperaba que la discapacidad estuviera en la agenda política diaria del nuevo conseller de Justicia y Bienestar Social. Bueno, querido Carlos, quiero despejar cualquier duda y manifestarte públicamente aquí en este foro, como ya lo hemos hecho, creo, en los encuentros que hemos tenido, mi más férreo compromiso con todos los asuntos que ocupan y preocupan al colectivo de personas discapacitadas de la Comunidad Valenciana. Hoy precisamente me recordaban al preparar esta nota, porque realmente uno ya de estas cosas, aunque parezca mentira, ni se entera, ni se acuerda, ni sabe. Pero hoy precisamente, 21 de octubre, se cumplen 4 meses desde que accedí a este cargo de conseller de Justicia y Bienestar Social. Pues bien, simplemente para que se haga una idea del interés, en estas 16 semanas hemos tenido más de 70 reuniones con entidades y organizaciones de este sector y he asistido a más de 40 actos relacionados precisamente con la parcela del bienestar social. Con esto simplemente quiero decir, y quiero, si me permiten, dejar patente que las políticas sociales relacionadas específicamente con la discapacidad forman parte de la agenda diaria de este conseller y de la Administración autonómica. Yo dije cuando accedí al cargo, y creo que ahí estabais y me oísteis, que me gustaría ser reconocido en lo posible, más que como conseller de Justicia, como de Bienestar Social, porque, hombre, entenderán ustedes que el tema de las cuestiones de justicia forman parte de mi vida diaria, y bueno, ya hay más o menos, pero todo el mundo sabe que algo digo, poco, pero bueno, algo más o menos pinto, si me permite la expresión. Pero efectivamente sé que el esfuerzo de lo que tengo que hacer es que en el colectivo precisamente de personas que forman parte del área de bienestar social, y ese es mi objetivo. Y tengo que decirles que cada día que pasa en estas quehaceres, cada día me siento más comprometido con ustedes, porque cada día soy más consciente realmente
efectivamente de sus problemas, del especial apoyo que necesitan por parte de las administraciones públicas, y tengo que decirle, si me permiten la expresión, que no solo lo hago porque es mi obligación, es que me lo creo, y por tanto realmente quiero que tengan la seguridad de que estoy plenamente convencido de la necesidad, plenamente comprometido con ustedes, y de verdad creo que constan, e intento demostrarlo en el día a día, en lo posible. Sé que no es fácil, sé que a veces hay fallos, sé que no llegamos donde querríamos llegar, pero en la medida de lo posible saben que cuentan con nosotros y que siempre van a contar. Lamentablemente no podemos zafarnos. Gracias. Lamentablemente no podemos zafarnos de la compleja realidad económica que hoy nos acecha, y bueno, pero esto es lo que hay y todos debemos de asumirlo. Ustedes, como subtítulo que han elegido para este congreso, hablan de tiempos de crisis, tiempos de lucha, y realmente me parece que no han podido elegir mejor título para este congreso. Efectivamente, tiempos de crisis que efectivamente nos obligan a austeridad en el gasto, que nos obligan a ser selectivos a la hora de establecer prioridades, a todos, a particulares, a familias, a empresas y a administración. Pero bien, pese al incierto panorama en el que estamos instalados, quiero reiterar el firme propósito del Consejo de garantizar al 100% las políticas sociales. Es un compromiso que yo he manifestado públicamente y que ha manifestado también en reiteradas ocasiones el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. Lo hemos dicho y lo mantenemos, y efectivamente ese es el esfuerzo. Sabemos que lo que son en unos momentos de crisis como los actuales las necesidades básicas, sabemos que la atención a nuestros ciudadanos en estos momentos todavía es más importante, si cabe, que en otros momentos, simplemente porque mayores son las necesidades, y por tanto tenemos el firme compromiso de mantener las políticas sociales. Y se va a ver, ustedes saben que se ha hablado mucho estos días sobre si se iban a presentar o no los presupuestos de la Generalitat o si se iban a prorrogar esos presupuestos. Digamos, aquí ha habido opiniones de todo el mundo, opiniones políticas sobre lo que era adecuado o no adecuado. Yo les aseguro que como conseller de Bienestar Social, en este caso, tenía especial interés en que se presentasen a tiempo estos presupuestos, porque estamos contentos desde el ámbito de nuestra consellería de que nuestros presupuestos se van a mantener y queremos hacerlos públicos y queremos que efectivamente se vean. No tenemos que ocultar, no hay agenda oculta, no hay nada oculto. Los presupuestos de Bienestar Social en la Consellería de la Generalitat Valenciana se mantienen y lo van a poder ustedes ver en estos presupuestos. Por tanto, no tenemos ni interés, y sé que a muchos les va a molestar, pero no tenemos ningún interés en prorrogar. Queremos que sean públicos estos presupuestos y verán el esfuerzo que está haciendo la Generalitat Valenciana en estas políticas, a costa de otras políticas que también son obligaciones nuestras mantener. Pero reitero, educación, sanidad y bienestar social es algo fundamental y, por tanto, en esas líneas vamos a seguir trabajando. Ustedes saben también que me comprometí en una reunión que tuvimos hace poco en abonar la parte de las subvenciones que quedaban pendientes, la reunión con el CERMI que tuvimos. Me reclamaron a mí que antes del 20 de octubre abonase el 40% de las subvenciones. Yo no me quise comprometer en firme, Carlos lo sabe, porque es otra cosa que creo, tanto en mí como en las personas de este departamento, es que no vamos a prometer imposibles. O sea, yo no voy a decirles cosas que no son posibles. Si yo digo algo es porque creo que puede ser o porque efectivamente ya es y podrá hacer. Si no, prefiero decirles la verdad y explicarles claramente cuál es la situación, y asumir las críticas que lógicamente tengamos que asumir, pero al menos serles claros en todo el momento. Y por tanto, yo en aquel momento les dije que, bueno, que pagar ese 40% de las subvenciones que quedaba pendiente, no me podía comprometer a ello, pero entendía que, bueno, que íbamos a hacer todo el esfuerzo para lograr ese objetivo. Bien, pues tengo que decirles que efectivamente por parte de la Consellería se ha trabajado y a fecha de hoy puedo decirles que prácticamente, no sé si fue ayer o antes de ayer, no sé la fecha, pero hemos abonado ese 40% de las subvenciones en su práctica totalidad. Es cierto que faltan unas pequeñas cantidades, pero ese 40% que quedaba pendiente de las subvenciones efectivamente se ha podido abonar. Incluso se ha abonado, porque también hay que reconocerlo, incluso antes que se ha abonado
pasado otros años. Por tanto, efectivamente, ese era el compromiso que yo tomé con ustedes en aquella reunión y es el compromiso por el que hemos estado trabajando y que tengo la satisfacción, porque lo mismo que estoy dispuesto a aguantar las críticas que me correspondan, que sé que serán muchos porque sé que la situación no es adecuada, también, por otro lado, cuando algo hacemos bien y cuando en algo cumplimos, también entenderán que para mí es una satisfacción poderlo remarcar y podérselo decir a todos ustedes. Y, por tanto, de la Consellería ha supuesto un esfuerzo, en Hacienda ha supuesto un esfuerzo, pero fíjense que en Hacienda, pese a la situación que está, también, y es más o tan importante como el pago, también es importante valorar la sensibilidad que se ha tenido precisamente con este colectivo, no solo por parte de nuestra Consellería, que no deja de ser una obligación, sino por parte de las consellerías que en último término tienen el dinero y tienen que pagar. Por tanto, creo que es algo por el que todos tenemos que estar contentos. Pero también quiero en este acto hacer referencia a la aplicación de la Ley de Dependencia que tanto debate ha generado. Indudablemente, y pese a que estamos en épocas de precampaña, no voy a caer en la tentación de criticar al Gobierno. No toca ahora, no es el momento, y además por una razón que entiendo que es de justicia, porque precisamente es una ley que se elaboró con muy buena intención y, por tanto, las buenas intenciones hay que remarcarlas y hay que reconocerlas. Y, por tanto, no es el momento ahora, de criticar lo que nosotros consideramos que son efectivamente los problemas de financiación que existen con esa ley. Reclamamos y he pretendido siempre, en todo momento y en quien me ha querido escuchar, tratar de sacar esta cuestión de la financiación de la Ley de Dependencia del ámbito partidista. No me ha gustado nunca que se viese como un problema entre comunidad autónoma de un signo político y gobierno de otro signo político. Mire, y lo he hecho simplemente refiriéndome a que es una crítica generalizada de todas las comunidades autónomas. Por tanto, no es un problema partidista. Es un problema de financiación entre Gobierno central, seguramente cualquier Gobierno central y comunidades autónomas de cualquier signo político. Pero creo que si queremos avanzar en este cuarto pilar del Estado de Bienestar, tenemos que seguir reclamando de las comunidades autónomas y tenemos efectivamente que hacer entrar a este Gobierno y al Gobierno que venga en la necesidad de que si queremos que este cuarto pilar funcione efectivamente, si efectivamente nos lo creemos, tenemos que hacer ese esfuerzo financiero. Porque sí que les tengo que decir que efectivamente el pago de la Ley de Dependencia está ahogando financieramente a las comunidades autónomas. A estas y a todo. Y tenemos un problema muy serio y un problema que antes o después tendremos que abordar. Y tal vez conviene abordar los problemas antes de que los problemas llegue algún día que puedan ser irresolubles o de más difícil solución. Por tanto, creo que tiene que salir de este ámbito político y llevarlo al ámbito real. Es una ley que no olvidemos que se aprobó por consenso de todos los grupos políticos y, por tanto, todos debemos de hacer que funcione porque creemos que es un pilar fundamental de nuestra sociedad de bienestar. En esa línea actuaremos y siempre mantendremos esa crítica no partidista, sí, digamos, administrativa, financiera, que nos corresponde. Y también, además, queremos y somos conscientes de la Generalitat que la realidad de las personas con discapacidad es distinta a la de la dependencia y por eso la ley no puede ni debe eliminar las políticas de discapacidad y las de promoción de la autonomía personal, puesto que consideramos que las políticas de discapacidad no son solo necesarias, sino son imprescindibles. El Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad ha suprimido prácticamente todas las líneas que tenía de apoyo al mundo de la discapacidad, sustituyéndolas por una ley, la de dependencia, que aunque es necesaria e imprescindible, como les he indicado, no resuelve ni da respuesta por sí misma a las necesidades de muchas personas con discapacidad. La cartera de servicios de la Ley de Dependencia es un tanto rígida para las personas con discapacidad, puesto que no está concebida en clave de promoción de la autonomía personal y la vida independiente y, por tanto, no desarrolla estos aspectos tan importantes para muchas personas de la Comunidad Valenciana. Consideramos, por ello, que es necesario seguir desarrollando recursos y programas específicos que respondan a la realidad de las personas con discapacidad y desde la Consellería de Justicia y Bienestar Social nos comprometemos a seguir trabajando precisamente en esta línea, el tratamiento propio y específico de la discapacidad al margen o complementario de las políticas propias de la Ley de Dependencia. Entendemos que ahí se debe de seguir avanzando y por nuestra parte tienen el compromiso de que así sea. Efectivamente, como les he recalcado, estamos en tiempos de crisis, pero también estos tiempos de crisis nos obligan a afrontar nuevos retos y son tiempos para luchar y para conseguir esos objetivos.
Si algo caracteriza a esta sociedad del siglo XXI es la inmediatez. Todo se desarrolla a velocidad de vértigo, debido sobre todo a las revoluciones tecnológicas. Y precisamente en este campo hay mucho que recorrer y el colectivo de personas con discapacidad tiene mucho que decir, tanto como ciudadanos que forman parte de esta sociedad como promotores de iniciativas que garanticen y faciliten el acceso del colectivo de personas con discapacidades a estas nuevas realidades tecnológicas. El desarrollo tecnológico en el que nos movemos se presenta como una oportunidad laboral que hay que promover desde las administraciones y hay que saber aprovechar del lado de la ciudadanía. Como responsables públicos debemos desarrollar políticas que impulsen el crecimiento económico y generen empleo, sobre todo en época de crisis. Todos vosotros sois un ejemplo de espíritu de superación, un valor fundamental para los emprendedores en cualquier ámbito de la vida laboral. Por ello, os animo a optar por el emprendedurismo en el campo de las nuevas tecnologías con proyectos que eliminen las barreras tecnológicas, porque venimos observando que cada día se hace más necesario adaptar las novedades informáticas a las necesidades de las personas con discapacidad. El sector tecnológico es, sin género de duda, un yacimiento de empleo en potencia. Pero no quiero despedirme sin felicitar a COCENFE de la Comunidad Valenciana y a sus responsables porque este año es para la entidad un año de aniversarios. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena a Carlos por su reciente reelección como presidente de COCENFE Comunidad Valenciana y de COCENFE Castellón. Carlos, yo solo quiero decirte, manifestarte en público lo que creo que te he querido transmitir desde que accedí a este cargo, que vas a encontrar en mí pues, una persona sensibilizada con todos los asuntos que atañen a este colectivo y que espero seguir manteniendo siempre esta colaboración cordial, clara, sincera, incluso a veces de debate y de discusión que hemos mantenido en estos 4 meses, que para mí han sido de mucha alegría conocerte y además el trato que hemos mantenido y que vamos sin duda a seguir manteniendo. Pero como digo, COCENFE Comunidad Valenciana está de aniversario. Este año se cumplen 20 años desde que empezó su andadura. 2 décadas, efectivamente, de mucho trabajo, de mucha dedicación a favor de las personas con discapacidad en nuestra comunidad. 20 años repletos de éxitos que han contribuido a algo muy importante, y es que las personas con discapacidad de 2009 tengan una mejor calidad de vida que en 1991. Por tanto, creo que es algo que todos nos tenemos que felicitar. Falta mucho por hacer, pero sería injusto reconocer lo mucho que en estos años, gracias a COCENFE y gracias a todas las personas que han colaborado en este ámbito, efectivamente se ha realizado. Tanto es así que entiendo que si COCENFE no existiese, pues habría que inventarla. Por tanto, enhorabuena a todos y a cada uno de sus miembros por el trabajo tan magnífico que han desarrollado a lo largo de estos 20 años. Y enhorabuena también porque este congreso también está de aniversario. Hoy inauguramos la 5ª edición, pero hace ya 10 años de aquel primer congreso de COCENFE Comunidad Valenciana que llevaba por título Discapacidad en el ámbito sociosanitario y por subtítulo esta evocadora frase, con limitación física pero con futuro ilimitado. Con estas palabras que invitan al optimismo, quiero acabar mi intervención deseándoles a todos ustedes que tengan un fructífero congreso, que trabajen y espero que me hagan remitir las conclusiones a las que en su caso lleguen. Muchas gracias.